Impuesto a la riqueza, base gravable y exclusiones. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Cómo se determina la base gravable del impuesto a la riqueza? Nos indica la ley 1739 lo siguiente. Artículo 295, raya 2. Base gravable. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de enero de 2015, 2016 y 2017, en el caso de personas jurídicas y sociedades de hecho. Y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, determinados conforme a lo previsto en el título segundo del libro primero de este estatuto. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Fórum. Gracias, Daniel. Aquí básicamente lo que tenemos es base gravable es igual al patrimonio líquido. Lo cambiaron de impuesto al patrimonio, que lo hicieron más larguito. Dijeron patrimonio bruto menos deudas. En el impuesto al patrimonio dijeron el patrimonio líquido. Yo creo que no sé a quién quieren engañar, como para que se vea distintico del anterior. En última instancia, es el patrimonio líquido establecido de conformidad con el libro del Estatuto Tributario, el libro primero sobre patrimonio. Además, nos indica la norma lo siguiente. El valor patrimonial que tenga al 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes, personas jurídicas y sociedades de hecho, y que tengan a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Podrán excluirse de la base gravable el valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación? Nos indica lo siguiente la norma. En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 VT, que para el año 2014 correspondía a 335.317.000 pesos del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación. Precisamente nos acompaña también el doctor Javier García. Doctor Javier, bienvenido a Fórum. Muchas gracias, Daniel. A mí siempre estos artículos me ha parecido simpático que digan las primeras, porque no pueden las últimas. Son las primeras 12.200 VT del valor patrimonial de la casa. Aquí hay una situación bien clara. Se habla del valor patrimonial de la casa y no del valor patrimonial neto. Ahí siempre ha habido una situación. En los demás casos hablamos del valor patrimonial neto. Y no ha ocurrido en este, ha ocurrido en la renta presuntiva, ha ocurrido en todos. Yo no sé si es que el Estado lo que quiere decir, no señor, usted compró la casa, vale 1.000 millones de pesos, vale 100 millones de pesos, de ahí 80 millones. ¿Usted se puede descontar los 100 millones? Yo diría que no. Pero la norma está redactado, valor patrimonial. Sí. ¿Sí me entiende? No valor patrimonial neto. Y saque también la deuda, porque eso dice la norma general. Lo dicen. Esta es una exclusión, que es una especialidad, y la norma general dice menos deudas, y la deuda está... Entonces, en eso nos ponemos de acuerdo. Estamos no habla de valor patrimonial neto. No, saque la casa o apartamento de habitación y reste las deudas. Y entre las deudas puede estar el valor de la hipoteca, claro, etcétera. Vamos ahora con la siguiente exclusión, que sería la siguiente pregunta. ¿Se excluyen las acciones, cuotas o partes de interés? Segundo numeral nos indica el valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias. Doctor Ochoa. Básicamente lo que se quiere aquí es no gravar dos veces, ¿cierto? Porque estaría grabada la persona jurídica y también la persona natural. La persona natural por las acciones que posee y la persona jurídica por el patrimonio que precisamente está conformado por esas acciones. Entonces, aquí, como siempre se ha hecho, se excluyen las acciones, las cuotas o partes de interés social que tenga directa o indirectamente ese contribuyente, y eso está bien para no hacer un doble gravamen. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina el valor de la exclusión de las acciones? En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias, el valor patrimonial neto a excluir será el equivalente al porcentaje
que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan el total del patrimonio bruto, del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de pensiones voluntarias, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente, doctor Javier. Pues eso es un caso de proporcionalidad neto y directo. ¿Sí me entiende? ¿Usted tiene cuánto hay de proporción? Ah, yo tengo el 10%. ¿Cuánto vale el patrimonio? 1.000 millones. ¿Cuánto es lo suyo? 100 millones. 100 millones para sacar. Ya. De la eso base es todo. gravable del impuesto al patrimonio. Eso sí, tiene que tener el certificado De la entidad. de la entidad. Llámese patrimonio autónomo, llámese fiducia, llámese como llame. Certificado, sin certificado, no hay cucas. Así es, vamos ahora con la siguiente pregunta, que sería entonces la siguiente. ¿Los bienes inmuebles de beneficio de uso público de transporte masivo de pasajeros se excluirán? Y nos indica el numeral tercero. Se excluyen también el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros. Aquí hay una exclusión permanente, en su capitalización también sucedió y aquí el impuesto al patrimonio también sucede, y es que cargar con impuesto al patrimonio las estaciones de Transmilenio, Metroplus, etcétera, etcétera, sería muy complejo, y está bien que se haga la exclusión porque es un bien que está para el servicio público y básicamente es un patrimonio que está en el uso del público general y no solamente en el uso de la empresa pública de transportes. Continuemos ahora con la siguiente pregunta, la siguiente exclusión. ¿Los inmuebles de los bancos de tierra qué tratamiento recibirán? Indica igualmente el numeral tercero. El valor patrimonial neto de los bancos de tierra que posea las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. Bueno, ahí tenemos claro que hay una exención en cuanto a la vivienda prioritaria, es decir, obviamente a través de empresas del Estado. Eso tiene una connotación, ¿sí? Yo creo que todas esas casas que estamos construyendo y todas esas cosas, pues lo normal es que nos encarezcan más, Claro. nos encarezca más, porque es una cuestión que está manejando el Estado Un tema de impuesto al patrimonio. con este tipo de impuestos. Es más, yo creería que les hizo falta algo. Sí, Bancos de tierras que poseen lotes para construcción de BIP, dice la norma. sí. O sea, vivienda de interés prioritario. ¿Y qué pasa con la vivienda de interés social? Es que los bancos de tierras también fueron creados para construcción de vivienda de interés social. O sea que si la tierra está solamente para BIP y no está para vivienda de interés social, entonces sí pagaría impuesto al patrimonio. La BIP. No sé si les quedó faltando Yo o creo no que sé si dirá uno solamente que lo que está en poder de bancos de tierra todo estará excluido. No sé. Ahí había que revisar con lupa ese detalle, pero creo que sí les faltó las tierras de los bancos de tierras destinadas a BIS y a BIP. Ahora tenemos además, los inmuebles de las empresas públicas de acueducto y alcantarillado estarán excluidos, y nos indica precisamente el numeral cuarto. El valor patrimonial neto de los activos fijos, inmuebles adquiridos y o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado, doctor Ochoa. Sí, aquí básicamente lo que estamos haciendo es no encareciendo más la prestación de servicios públicos, pues esas compañías tienen unos inmuebles grandísimos para el tema del suministro de agua, el tratamiento de aguas y obviamente la protección de las fuentes hídricas. Por lo tanto, sería un absurdo encarecerlo con impuesto al patrimonio. Y continuando con la lectura de la norma, nos haríamos la siguiente pregunta. En el proyecto original no estaban excluidas las reservas técnicas de Fogafín y Fogacop. ¿Están excluidas ahora? El numeral quinto nos indica el valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacop. Eso está claramente determinado. Yo no creo que haya nada que interpretar. Simplemente, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Tratando que esas entidades que hacen las reservas técnicas para ese tipo de seguros, Para la protección para de la protección, las actividades no se financieras. encarezcan más. Continuando entonces con las demás exenciones, nos preguntaríamos lo siguiente. El valor de los préstamos realizados a residentes fiscales colombianos por entidades financieras del exterior estaría gravado. Indica el numeral sexto. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario, que sean entidades financieras del exterior, el valor de las operaciones activas del crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, así como los rendimientos financieros asociados a los mismos.
Aquí lo que estamos haciendo es no encarecer más el crédito internacional o el crédito que se ha tomado en el exterior. Además que para una entidad financiera del exterior sería muy extraño que le grabaran con impuesto al patrimonio la plata que le debe un colombiano por un préstamo que realizó. Lo raro es que siempre tienen, digamos, la exclusión y la exención para las entidades financieras, nacionales o internacionales, pero para el resto de ciudadanos sí no está dada la exención. Y no es que estas personas no tengan capacidad de contribución, las entidades financieras nacionales y las entidades financieras internacionales tienen capacidad de contribución. Lo que pasa es que estaríamos grabando incluso recursos que no pueden venir no de capital propio, sino de captación, y ahí tendríamos un enredo grande en materia económica. Quedarían también excluidas las operaciones de leasing internacional. Nos indica el numeral séptimo lo siguiente, respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional, así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional. Doctor Javier. Eso crea una disparidad con el leasing nacional. ¿Sí me entiende? Es decir, para mí es mucho más fácil tener una empresa de leasing internacional afuera, frente a este impuesto. Yo creo que aquí eran de haber, no excluir a ninguna. Es que, como dice Mauricio, porque todos los bancos tienen poder nacional e internacional. Aquí. Sí. Sí, y mírenlo ahí. Sí. ¿Sí me entiende? Entonces, no debe ser para ninguna. Yo creo que hay otras figuras dentro de la parte impositiva que le hacen más provecho al país que los leasing. Nosotros nos acostumbramos a vivir del leasing, pero el leasing es muy costoso. Sí, además que aquí lo que haría la gente es entregue todo en leasing internacional, porque ellos no tendrían impuesto al patrimonio, y como eso no hace parte de mi patrimonio, entonces tampoco yo tendría impuesto al patrimonio. Una figura bien compleja a través del leasing internacional. Veamos qué sucede precisamente con los extranjeros con residencia en el país. Numeral octavo. En el caso de los extranjeros con residencia en el país por un término inferior a 5 años, el valor total de su patrimonio líquido localizado en el exterior. Así es. Residencia en el país por un término menor de 5 años, entonces también tendrán en cuenta o se excluirán mejor los activos que están en el exterior del impuesto al patrimonio. Y aquí ocurrió algo. Mientras en esta reforma incluyeron la declaración de activos en el exterior como parte del impuesto de renta y complementarios a partir del primer año de residencia fiscal, para efectos del impuesto a la riqueza, sí lo excluyeron siempre que la persona no llevara de residencia 5 años en Colombia. Es una contradicción. En el uno lo rebajaron de 5 y en este lo aumentaron a 5, pero bueno, ayuda a no espantar a todos los nuevos inversionistas que llegaron y que se encontraron de un momento a otro con un impuesto al patrimonio. Eso sí, los que tengan más de 5 años de residencia sí tendrán impuesto al patrimonio. ¿Qué pasa con los aportes de los asociados de cooperativas, asociaciones mutuales y demás entidades del cooperativismo? Nos indica la norma en su numeral 9 lo siguiente: los contribuyentes a que se refiere el numeral 4 del artículo 19 de este estatuto pueden excluir de su base el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados. Bueno, ahí viene la situación misma que ocurre con las sociedades. Es decir, ese patrimonio que tienen los asociados es un pasivo real que tienen con los asociados. Un pasivo interno en materia cooperativas. Sí. En materia, digamos, privada sería un pasivo interno, hace parte del patrimonio, igual que el aporte del asociado. Que no lo graben. ¿Quién va a pagar ese? Como no lo va a pagar la cooperativa, entonces lo paga ¿quién? El asociado. Y regularmente el asociado es una persona de escasos recursos, no va a llegar a los 1.000 millones, entonces eso alivia. Y quien tenga ese aporte y sea asociado, para él sí estará grabado como persona natural. Pero regularmente si son cooperativas, realmente cooperativas, la mayoría son gente que no tiene 1.000 millones. ¿Ya? Veamos ahora cómo se determinará la base gravable para las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales. Parágrafo primero. La base gravable en el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales estará constituida por el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído al 1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016 y a 1 de enero de 2017,
menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, siempre que se encuentren vinculadas a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Ya ha hecho carrera esta situación en materia del impuesto sobre la renta, es decir, régimen especial para lo que no tenga que ver con actividades no tenga que ver con actividades, digamos, comerciales, porque las que son actividades comerciales sí están sometidos a los temas de renta y complementarios. Asimismo, en patrimonio, los activos que tenga sometidos a actividades diferentes de las propias de la Caja de Compensación Familiar, el Fondo de Empleados, es decir, actividades comerciales, pagarán impuesto patrimonio y habrá que calcularlo en ese caso. Vamos ahora con la siguiente exención. ¿Cómo conocería el contribuyente el valor de sus participaciones y el porcentaje que representan cuando se trate de fiducias o fondos de pensiones? Indica el parágrafo tercero lo siguiente. Para efectos del numeral segundo del presente artículo, las sociedades fiduciarias o las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias, según corresponda, certificarán junto con el valor patrimonial de los derechos o participaciones el porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto o del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de pensiones voluntarias, según sea el caso. Todos los contribuyentes entonces necesitarán, como decíamos, ese certificado. Con ese certificado es que vamos a excluir. ¿Sí me entiende? Entonces, si yo tengo una inversión en acciones, así sea a través de una fiducia, así sea a través de cualquier otra figura, yo tengo derecho también a que me declaren ese patrimonio como excluido por el valor patrimonial neto. Para poder tener ese valor patrimonial necesito la certificación. Ellos lo van a certificar. Del valor del fondo y de la participación y por lo tanto de cuánto le corresponderá al sujeto. Cada uno. ¿Existirá algún límite a los valores patrimoniales que se excluyan de la base gravable? Nos indica el parágrafo segundo. Los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza se determinarán de conformidad con lo previsto en el título segundo del libro primero de este estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016 y a 1 de enero de 2017. En el caso de los contribuyentes, personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016, 1 de enero de 2017 y 1 de enero de 2018, en el caso de los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas. Habrá que realizar entonces el cálculo para cada uno de los años para saber cuál es el valor de la exclusión permitida. Veamos ahora entonces la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacerse cuando la base gravable aumenta en el 2016? Y nos indica precisamente la norma lo siguiente. Parágrafo cuarto. En caso de que la base gravable del impuesto a la riqueza, determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018, sea superior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cualquiera de dichos años será la menor entre la base gravable determinada en el año 2015, incrementada en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadísticas para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Mire, ¿por qué no hacemos con el siguiente, que ese no suma y el otro disminuye? Porque es el mismo caso. Es el mismo caso. ¿Qué sucede cuando disminuye? Explicamos los dos. Precisamente observemos la pregunta. ¿Qué sucede si la base gravable disminuye en 2016? Indica lo siguiente. Si la base gravable del impuesto a la riqueza determinada en cualquiera de los años 2016, 2017 y 2018 es inferior a aquella determinada en el año 2015, la base gravable para cada uno de los años será la mayor entre la base gravable determinada en el año 2015, disminuida en el 25% de la inflación certificada por el Departamento Nacional de Estadística para el año inmediatamente anterior al declarado y la base gravable determinada en el año en que se declara. Mire, lo que decíamos ahora, ellos hablan de que la causación va a ser 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿por qué ahora vienen a decir que si hay una variación
Porque la variación puede ser por debajo o por encima. Claro, puede disminuir el patrimonio o aumentar. O puede aumentar. Entonces, ¿qué ocurre? No por efectos de que el sujeto lo logre o lo haga a propósito, Adrede. sino que los patrimonios suben o bajan, pérdidas, utilidades, pérdidas de bienes, concesiones, nuevos derechos, pasivos contingentes. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 1.200 millones de pesos de patrimonio. ¿Cuánto va a pagar? Punto 20. Correcto. Al año siguiente tuve una pérdida de 800 millones. Claro. ¿En cuánto me quedó el patrimonio? En 400. Si yo fuera a declarar realmente independiente, ¿sobre cuánto declararía? Sí, si la causación fuera verdaderamente en ese momento Sobre sobre 400. 400 y no habría lugar. A hacer la aproximación. Claro. Es decir, entonces van a decir, no señor, como usted tiene 400 ya, me hace el favor y coge el patrimonio o la base, ¿sí? Y la multiplica por el 25%, le restas el 25% y al mayor de los dos. ¿Cuál va a ser mayor? Por el de aquí, 25% de la inflación. de la inflación. Del año anterior. ¿Cuál va a ser mayor? Si está en el 4 por el 1%. Sí, correcto, por el ¿cierto? 1%. Es 1.200 menos el 1% y esa será la base gravable porque disminuyó hasta 400. Entonces, Y si son 1.200 y se subió a 2.000, pues también esa base gravable más el 1%. Mejor dicho, están ajustando simplemente por inflación el hecho generador del año 2015. esa es, mire, mejor explicado no hay. Señor, usted va a pagar un impuesto de esta manera. ¿Cuánto tiene de patrimonio? 2.000 millones. Calcule todo eso por 2 millones y aumentele cualquier cosita. La Eso es lo que va a pagar. Aumente la inflación el 25%. Ya. Es decir, en realidad eso tumba la pretensión de que ellos de aislar las bases de Claro, los años. y la causación y el nacimiento de la obligación. La obligación nace en 2015, En 2015. sin Ya. lugar a dudas. Veamos ahora lo siguiente. Los activos omitidos con impuesto complementario de normalización harán parte de la base gravable del impuesto a la riqueza. Nos indica precisamente el parágrafo 5º de esta ley lo siguiente. Los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria en los periodos 2015, 2016 y 2017, según el caso, integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza en el año en que se declaren. El aumento en la base gravable por este concepto no estará sujeto al límite superior de que trata el parágrafo 4º de este artículo. O sea que cuando declaremos activos en normalización, tenemos que sumarlos a la base gravable del impuesto a la riqueza. Y si son 1.000 millones que había declarado en 2015 y una normalización de un activo omitido por 1.000 millones, mi base gravable será de 2.000. Es decir, no se tendrá el aumento tan solo del 25% de la inflación, sino el aumento del 25% de la inflación más los 1.000 millones de pesos que estamos declarando en el impuesto complementario de normalización tributaria, y eso sí me cambiará el valor del tributo, me cambiará el valor de la tarifa. Así que la tarifa del impuesto complementario de normalización tributaria está compuesta por el impuesto a la riqueza que pagará en el año que lo incluya y el impuesto de normalización tributaria que pagará en el año en que lo incluya. Veamos ahora cómo se determinará la base gravable de los no residentes en el país. Indica el parágrafo 6º. En el caso de las personas naturales sin residencia fiscal en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario. ¿Qué queda ahí? Señor, si usted tiene un establecimiento permanente aquí, ¿cuánto vale ese establecimiento permanente? Aquí en Colombia, antes de consolidar. Y sobre eso va a pagar. Claro. Entonces, no están Sea amarrando. sucursal, establecimiento permanente, el volumen de activos que están atribuidos a ese establecimiento permanente bajo sucursal será el valor para calcular el impuesto al patrimonio. Ahí la dificultad es cuáles son los que están atribuidos. ¿Cuáles son? Ahí viene la siguiente norma para atribución de ellos. Bueno, Doctores, finalmente nos queda por hacer la siguiente pregunta. Veamos, ¿existirá obligación de algún estudio para determinar el patrimonio atribuible a una sucursal o establecimiento permanente? Nos indica la norma lo siguiente. Para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento permanente o sucursal durante un año o periodo gravable, se deberá elaborar un estudio de acuerdo con el principio de plena competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de las otras partes de la empresa
de la que el establecimiento permanente sucursal forma parte. Este estudio, que era algo novedoso en el tema de precios de transferencia, ahora se convirtió en estudio para precios de transferencia, en estudio para pagos a paraísos fiscales con retención en la fuente para hacer deducción, y ahora también para efecto de calcular el monto del patrimonio de establecimientos permanentes y de sucursales en el país. Mejor dicho, vamos a tener estudios para todo. Ser extranjero con una sucursal en Colombia le implicaría todos aquellos estudios de los cuales estamos hablando, que no llevan sino a una serie de gastos administrativos adicionales y que definitivamente se canse la inversión de ese volumen de obligaciones de hacer que tiene el contribuyente simplemente para poder declarar sus tributos. Doctor Javier. No, lo que dice Mauricio es cierto. Ahí lo que tenemos es una serie de arandelas y de puntapiés, digamos, de zancadillas a la inversión extranjera. Es que mire, uno para explicarle lo que decíamos ahora a un inversionista, es que tiene que hacer pruebas de transferencia, tiene que hacer estudio del activos, riesgos, tiene que hacer costos el y riesgo, gastos. toda esa carreta, hombre, yo creo que el inversionista la va a pensar. Es decir, nosotros tenemos que facilitar más la entrada de la inversión foránea. Sí, ¿qué dirá el doing business de estas situaciones? Vamos a ver qué pasará en nuestro próximo ranking, ¿no? Bueno. Al doctor Javier García y al doctor Mauricio Ochoa les agradecemos por su participación en Forum. Finalmente recuerde que si quiere ampliar más información acerca del impuesto a la riqueza y todos los temas relacionados con la reforma tributaria, usted podrá encontrarlos artículo por artículo explicados en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común. Hagamos de ellos uno solo. Sí, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, una ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suma la sentencia de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Electoral y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... Oh. Pero espera, por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co.